Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que estos programas también luego los puede ver en nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando, como de costumbre, con un personaje que resalta en un área interesantísima del quehacer humano, en este caso de la fotografía, y vamos a abordar los distintos aspectos y cómo se inició en este mundo nuestro invitado de hoy, que es Carlos Eduardo López Falcón, presidente de la Fundación Fototeca de Barquisimeto, conocido como Carlos Eduardo López. Carlos, bienvenido a 60 Minutos con José Luis Yepes. Gracias, José Luis. Encantado de verdad de estar con ustedes. Bueno, como sabes, la dinámica del programa, en estos primeros minutos siempre nos gusta profundizar sobre las raíces del personaje, que nos hables un poco de dónde naciste, quiénes fueron tus padres, a qué se dedicaban. ¿Qué recuerdas de esa temprana, de esa infancia, pues? Bueno, mira, yo te digo, yo he trabajado toda mi vida en función de la memoria fotográfica. Y por supuesto la primera memoria que he construido es la propia, mi memoria visual, mi memoria particular. Yo nací en Barquisimeto el 2 de julio de 1958 y mis padres fueron Reinaldo López Oropesa, nacido en Churuguara en 1919, y mi madre Rosa Susana Falcón Bracamonte, nacida en Anzoátegui del estado Lara. Por lo que tengo una mezcolanza en mi familia, una relación. Mi padre, mi abuelo paterno, era de origen canario, Francisco López del Castillo, llegó por Coro y se instaló en Churuguara, donde tuvo una numerosa familia, pero el único descendiente masculino fue mi padre, el resto fueron mujeres. Por su parte, la familia de mi madre, mis abuelos, mis bisabuelos inclusive, llegaron de Coro, se instalaron en Trujillo, de Trujillo se instalaron en Anzoátegui y fueron agricultores y comerciantes. De la familia, mi familia materna es, por ende, una promotora del desarrollo del Valle de Anzoátegui, una zona por demás pujante, limítrofe de Lara con Portuguesa, pero a su vez parte de un espacio mágico, real maravilloso del estado Lara, como lo es esa confluencia de Lara, Trujillo y Portuguesa, que es un verdadero maná de agua. Siendo el Barquisimeto una ciudad relativamente poco notoria con el agua, circular entre la carretera de Guárico y Chabasquén, es asombroso ese vergel, alrededor de 27 quebradas por las que pasas por puentes y por sobre la carretera. La famosa carretera trasandina. La carretera trasandina, la troncal 7. Y es que viene a terminar o tranca ya, o sea, pasando por Chabasquén, Bicucuy y llega hasta Guanare. ¿Cómo no? Entonces es un espacio mágico. Realmente en ese espacio yo de verdad viví mi infancia plenamente. Te puedo decir que mis primeros estudios los realicé en la escuela de la esquina de mi casa, que era la escuela Von Ziller. Yo vivía en la carrera 18 entre 26 y 27. Al lado, ¿qué edad tienes en ese tiempo? Tendría alrededor de unos 6 años, 7 años. Estudié en la Von Ziller, primer grado. Pero mi casa, en ese momento el dicho es que la mejor escuela es la que te queda más cerca de tu casa. Porque todas las escuelas tenían un nivel de excelencia. En ese momento la educación que se impartía, sin lugar a dudas, la pública y la privada, se emparentaban porque los niveles eran de excelencia. Tuve esa ventaja, luego pasé al Colegio San Vicente de Paúl, donde hice el segundo grado y lo conservo en la memoria vívidamente porque allí hice mi primera comunión y la fotografía me las tomó Elio Taiza, una persona a la que admiro muchísimo y por eso concuerdo con precisión toda la fecha. Yo creo que yo nací con algo atávico a la fotografía, porque cuando vine a redescubrir mi tarjeta de bautizo había sido hecha por Enrique de Lima y coloreada por la esposa de Enrique de Lima. Por lo que podría decir que sucesos religiosos que vinculan mis primeras etapas están vinculadas ampliamente a dos creadores que en este momento
forman parte importante de la memoria de la fotografía en el Estado y prevalentemente de mi ánimo por promover este ambiente creativo fundamental en este momento como es la fotografía. Y de esos primeros años de esa infancia, me dice que entre la Wosindler, el Colegio San Vicente. Y luego el Colegio La Salle. Eso te iba a decir, que también es digamos, de marcado valores cristianos. Claro. Yo estudié en el Colegio La Salle tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Y ese fue un ambiente de verdad que todo estaba cercano a mi casa. Mi casa estaba al lado del Circo Arenas, que el Cine Circo Arenas es un espacio extraordinario, un espacio realmente donde yo lo conocí en su mala época, ya venía de caída, y se presentaban corridas bufas, peleas de boxeo. Pude presenciar cuando el famoso Kid Kibor, que era el papá de Pata de Croce y de todos los Durán, fundadores de muchos partidos acá, tuvo una pelea extraordinaria. Kid Kibor, por supuesto venía de Kibor, noqueó a su contrincante y cuando fue a cobrar su parte consiguió que el administrador había huido con todos los reales de la pelea. Le dio knockout. Y quedó exactamente, y se instaló allí en el Cine Circo junto con toda su familia, allí vivió. Y tras las ruinas y tras ese aparente descalabro, él forjó su familia. Pero sí pude presenciar bastantes eventos que sucedían allí, como la muchedumbre también lo abarrotaba. Frente a este espacio también estaba el Cine Bolívar, que también fue otro espacio referencial de Barquisimeto. Yo en ese momento no tenía ni idea que la fotografía iba a ser no solamente mi pasión, sino también me iba a envolver de esa manera. Y me iba a permitir también con una suerte de crónica sobre la ciudad. Porque si algo importante tiene la fotografía como un elemento creativo es que, y además como una suerte de crónica, es que describe el tiempo, describe costumbre, describe modo. Y en ese momento no tenía ni la menor idea. Yo transcurro mis estudios, en los primeros momentos sí te digo que fue bastante complejidad, porque recién estudiaba cuarto grado de primaria cuando muere mi papá. Mi papá murió a muy temprano, tenía 48 años, era muy joven y murió, por cierto, en Anzoátegui. Mi papá era maestro. Cuando hablamos de Anzoátegui, es Anzoátegui, parroquia del municipio Morán del estado Lara, claro, para que no se confunda con el estado Anzoátegui. Claro, no se confunda porque en ocasión crea mucha confusión. Mi papá había estudiado de maestro normalista, llegó al Tocuyo, allí conoció a mi mamá, se casa y él se dedicó principalmente a la construcción. Él era constructor, construía puentes, carreteras, tenía una empresa llamada Canifa que operaba por el occidente y por los llanos, por la costa también. Y era un viajero impenitente. Mi mamá, de oficios del hogar, que llamaban a las madres en ese momento. ¿Cuántos hermanos hay en ese hogar? Bueno, yo soy el sexto de una familia de 7. Todos mis hermanos están, gracias a Dios, vivos. El mayor, entre el mayor y yo ahí alrededor, recientemente cumplió 80 años, 14 años de diferencia. Mi hermano mayor Reinaldo vive en Caracas, Fran también está en Caracas, Reinaldo es economista, administrador, Fran es director de teatro, Raiza es profesora, Miriam es periodista, Roberto es agrónomo, luego sigo yo y termina mi hermana Elina. Somos 7 hermanos de esa familia. Y realmente crecimos en un ambiente de extraordinaria armonía, una familia sumamente numerosa, puesto que tanto por parte de padre como de madre había un cúmulo de hermanos, de tías, que todos habían desarrollado una enorme descendencia y por ende una gran población de primos, tíos y entornos. Perfecto. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Carlos Eduardo López en 60 minutos con José Luis Yepes, en breve con más. Conocí a Carlos Eduardo López Falcón cuando estudiábamos tercer grado en el Colegio La Salle
y nos hicimos amigos y compañeros de correrías infantiles y algunos desmanes juveniles en las vecindades de la Plaza Bolívar. He seguido su carrera en la fotografía desde los tiempos de la fotonovela para el grupo Lea. Me complace por eso especialmente que se reconozca su papel como cerebro de la memoria fotográfica de Barquisimeto, con el formidable trabajo al frente de la fototeca en el rescate y conservación de las imágenes que contarán nuestras historias a los barquisimetanos y barquisimetidos del futuro. Una felicitación extiendo a Carlos Eduardo junto a un gran abrazo. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Carlos Eduardo López. Carlos Eduardo, hablamos en ese primer segmento sobre las raíces, sobre la primaria, y me gustaría saber dónde finalmente concluyes tu sexto grado y dónde estudias la secundaria. Bueno, el sexto grado lo concluyo en el Colegio La Salle, de allí llego a otro colegio cristiano como es el Diocesano, que estaba exactamente en pleno corazón de la ciudad, en la Plaza Lara. Luego hice un recorrido por varios liceos, estuve en el primer año en que el actual Férico Carmona fue un colegio público, fue un liceo público y lo llamaban Liceo Santo Ángel, puesto que allí había sido la sede del antiguo colegio religioso. Y el bachillerato lo vine a terminar en un colegio que habían creado el matrimonio, constituido por Tulio y Emilia Díaz. Y de verdad que fue una relación muy particular con ellos porque eran, aparte de extraordinarios docentes, de enormes conocedores de la práctica educativa, propiciadores de un ambiente de una gran diversidad cultural y de un estímulo permanente a la creación. Pero en esa época juvenil, que usualmente tú lo dedicas más al pasatiempo con amigos, con cruces, yo tuve una particularidad, José Luis, fue que yo a temprana edad, creo que tendría ya 14, 15 años, comencé, era lector, me gustaba la lectura, me acerqué mucho a la poesía, comencé a escribir poesía y tuve por suerte tener a extraordinarios familiares. Mi hermana Miriam se casó con Álvaro Montero, que era poeta. Raiza se casó con otro que no era poeta, pero que es también un queridísimo cuñado. Lo cierto fue que a través del Álvaro se abrió una puerta bastante amplia con el universo cultural. Álvaro, aparte de escritor, era un promotor cultural y fue también, junto con Edwin Villasmil, mi hermano Fran y mi hermana Miriam, creador de un emblemático espacio cultural acá en Barquisimeto en la década del 70, como lo fue el Centro Cultural Lea. Yo en el Centro Cultural Lea realmente, en la avenida 20, entre calles 9 y 10. Lea era un espacio multidisciplinario. Fusionaba una librería con una galería, pero allí también convivía un extraordinario artista plástico que era Edwin Villasmil. Edwin Villasmil, aparte de dibujante, de diseñador, era un promotor cultural único también. Allí se creó una galería de arte que fue un referente en Barquisimeto. La inauguró, recuerdo muy bien, José Campos Vizcardi con una individual, y por allí realmente por Lea pasó todo el panorama plástico del Estado Lara y buena parte de la nación. El Lea fue un espacio extraordinario donde expuso Carlos Cruz Diez, donde expuso Jesús Soto, donde expuso Francisco Jun, Carlos Contramaestre, importantísimos autores de otras regiones del país. De Barquisimeto te recordaría muchísimo prácticamente a todos los creadores, José Luis Aldana, Villalón, un sinnúmero de autores, pero fue realmente un referente y eso influyó muchísimo en mi vida y en mi determinación, en mi formación. Allí me adentré también en un producto que me marcaría futuro, como fue la creación editorial. Y tuve además un espacio que, siendo el centro de Barquisimeto, el espacio donde vivía, donde naturalmente me movía,
también era frecuentado por una pléyade de intelectuales valiosísimos. Entre esos estaba Germán Garmendia, del cual nos hicimos grandes amigos. Él y su sobrino Omar, que también fue gran amigo de infancia. Y compartimos mucho. Germán nos permitió inclusive adentrarnos en la producción editorial y le realicé varias revistas a Germán Garmendia. También tuve muchísimo contacto con Manuel Torres Godoy, que regentaba el Diario de Tribunales. Y Manuel dedicaba una página dominical de su famoso diario a la literatura. Y allí concurríamos diversas personas. Esto era una plaza cultural riquísima, realmente. Y Barquisimeto en ese momento era una plaza cultural muy importante. Es paradójico, pero ahora cuando vengo a hacer memoria, resulta que en 1978 Barquisimeto contaba exactamente con 37 galerías públicas y privadas. 37 galerías públicas y privadas, que habría que decirlo. Ahorita hay que hurgar en los espacios para conseguir una o dos, así sacarlas con pinzas. Esto de verdad era una contribución a la formación de un espíritu del barquisimetano. Y yo creo que toda esa generación que convivimos, no solamente alrededor de Lea, sino de una multiplicidad de espacios culturales que existían, de galerías, de centros culturales, de ateneos, movilizaban también la espiritualidad del ser y contribuían a que esta ciudad, de una dilatada trayectoria cultural y de una simbología muy representativa vinculada a la música y a la creación, se expresara libremente, puesto que Barquisimeto tuvo en ese momento un movimiento cultural y literario como pocas ciudades en el país. Fue un verdadero referente, y eso fue gracias a la confluencia de esa multiplicidad de espacios, de voluntades y de personas pensantes que también, aparte de ser titulares y ductores del pensamiento barquisimetano, tenían una particularidad: fomentaban la creación y la formación en las nuevas generaciones, confiaban en nuevas generaciones, veían que la única forma de que esa ciudad perdurara en el tiempo era delegando también en nuevas generaciones ese papel que ellos habían jugado. Y te lo puedo decir que no solamente lo identifico en el papel de Germán, sino de grandes periodistas que también los tuvo Barquisimeto en ese momento, de personajes de la crónica que, sin pretender ser cronistas, construyeron también. Porque vamos a estar claros, Fulgencio Orellana no era ningún cronista oficial, pero Fulgencio, desde su humilde tipografía al lado del centro social, era un referente de la historia y de la cultura barquisimetana. Raúl Asparren, sin proponérselo, vino a conformar la primera colección de fotografías que contó Barquisimeto, y que en muy mala hora se le ocurrió donar al Consejo Municipal, que sin conocimiento y sin los recursos adecuados las recibió, y realmente todo eso, esfuerzos de décadas, se dispersaron en la nada. Pero son realmente elementos simbólicos preponderantes para entender y para congraciarse también con su época. Yo estoy contentísimo de la época que me tocó vivir, porque creo que fue culturalmente una época de oro, iluminada, con personas muy, muy importantes. Yo llegué a tropezar con el poeta Cadenas, la primera vez que lo vi venía Cadenas caminando con Ramón Escobar Salón por la carrera 19, ni sabía de quiénes se trataban. Y Barquisimeto realmente era un espacio inundado de plazas y con sus limitaciones espaciales de aceras muy recogidas, pero muy propicias para la circulación peatonal, donde el peatón gozaba del privilegio de ser el individuo, el ambiente prácticamente rodante por todos aquellos espacios. ¿De esa época cuáles eran tus espacios públicos preferidos? Bueno, la cercanía me fascinaba, chico, no sé por qué, pero verdaderamente jugaba en ruina. Yo jugaba en el béisbol, en el cuartel Piar, en una famosa cancha Piar, jugaba también, jugaba fútbol. Yo fui discípulo de Telasco Segovia en el Colegio La Salle. Me fascina cuando veo a su nieto con el mismo nombre
llevando un papel importantísimo en el deporte en Norteamérica. Jugando en el Inter Miami con Lionel Messi. Imagínate nada más. Y me recuerdo aquel viejo chiquitico, pero riguroso como entrenador, exigiéndole a aquellos muchachos cada día más y más. Y eso era paradójico, porque nosotros jugamos, aprendimos a jugar fútbol en una cancha de asfalto, donde una caída te significaba dejar las rodillas ahí. Y luego nos transportaban también a unas canchas que tenía el Colegio La Salle, en la Carucieña, en la cercanía de la Carucieña. Y el único elemento que nos proporcionaba agua era un hilito de una tubería que llegaba hasta un humilde tanque donde todos peleábamos por conquistar aquel espacio. No había esa competencia por un pote de Y que se lo agua. tomaban de la pluma, ¿no? Claro, y todos sobrevivieron. Claro, y además, pero era un agua de extraordinaria calidad, y eso era maravilloso, porque ahí confluían todos. Y pude confluir además y conformar también el gran vecindario que era convivir con todos mis amigos, de los cuales muchos de ellos están vivos y compartimos, y nos vemos con frecuencia. ¿Recuerdas algunos de ellos? Claro, a Daniel Rojas, a Vicente Natalia, a Víctor Serpa, a Rafael Cordero, a cantidad de amigos, a José Díaz Smith, muchos de los que vivían estaban en la cercanía. Más de una ocasión me dije, ¿por qué no me tropecé con Carlos Guerra Branchico? No sé, yo creo que Carlos estaba un poco retirado. No dejan salir casi de la casa. Probablemente. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Carlos Eduardo López en 60 minutos con José Luis Yepes, en breve con más. Hablar de Carlos Eduardo López es hablar de poesía, literatura, artes plásticas y yo diría que cultura en general. Pero nos vamos a centrar en este caso a hablar la parte fotográfica, que es su actividad o la actividad en la que él se ha desarrollado más profesionalmente. Hace más de 20 años fundamos lo que es la Fundación Fototeca de Barquisimeto y Carlos Eduardo lo ha tomado como un motivo de vida y ha puesto todo su empeño y dedicación a la formación, divulgación, todo lo que tiene que ver con el quehacer fotográfico. El poeta Carlos Eduardo es un trabajador incansable, es una persona con una capacidad de motivación para que todos los miembros de la fototeca y todas aquellas personas ligadas al quehacer cultural del Estado Lara podamos tener a nuestro alcance todo lo que es la conservación, divulgación, conservación de todo el hecho fotográfico que se ha desarrollado en el Estado Lara y toda Venezuela. La colección de la Fototeca de Barquisimeto yo creo que una de las principales, una de las mejores de Venezuela, y todo eso pues gracias al esfuerzo que ha puesto Carlos Eduardo en ese trabajo y motivarnos a todos nosotros, a todos los miembros de la Fototeca, para que sigamos trabajando en pro del quehacer fotográfico. Mira, para mí Carlos Eduardo López es una referencia, ¿no? En lo que es el estudio de la fotografía venezolana y la promoción de la fotografía venezolana. El trabajo que Carlos Eduardo ha hecho a través de la fototeca de Barquisimeto no tiene desperdicio. Desde que yo venía escuchando de la fototeca, no tenía idea de lo que eso implicaba hasta que tuve la fortuna de conocer a Carlos Eduardo en una exposición en Valencia. Y desde entonces, ocurrió eso que a veces ocurre, que es la amistad a primera vista. Porque además Carlos Eduardo es un tipo, un buen amigo. Así que yo pienso que, y ahora que he tenido la oportunidad de visitar a Barquisimeto varias veces y la fototeca, y he visto la colección y me ha explicado él con lujo de detalle el trabajo, por ejemplo, de la docencia en el campo de la fotografía que viene desarrollando, los jóvenes que tiene acá como pasantes y las colecciones que conservan, bueno, uno tiene más que decir que gracias a Dios Lara tiene a Carlos Eduardo López con ese magnífico proyecto de rescate de la memoria. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes. Estoy conversando con Carlos Eduardo López, presidente de la Fundación Fototeca de Barquisimeto. Bueno, interesantísimo todas las anécdotas que nos has venido contando de ese Barquisimeto que te tocó vivir, con quienes compartiste también. Una vez que sacaste el título de bachiller en ese instituto, ¿qué fue lo primero que hizo Carlos Eduardo López ya con el título de bachiller en mano? Coméntanos qué se conversaba en tu casa, en tu familia y qué inclinaciones ya tenía.
Sí, ya cuando terminé bachillerato ya tenía una tendencia, un gusto por la fotografía. Había improvisado un pequeño laboratorio con un tanque de revelados que me había obsequiado la pareja de mi prima Marisela, Alfonso Henao, hijo del investigador del café, Jaime Henao Jaramillo. Alfonso me regaló un pequeño tanque de revelado y yo andaba con una pequeña cámara, compraba mis rollos en la Sicheta y los revelaba en el baño. ¿Pero dónde salió por primera vez esa inclinación hacia la fotografía? Me empezó a atrapar, primero yo necesitaba, como diseñador que ya estaba comenzando a ejercerme, una cercanía con la imagen. Y en ese momento lo que prevalecía como elemento ilustrativo era la pintura y el dibujo. Y yo siempre fui muy mal dibujante, no tenía habilidades con el dibujo. Yo opté por la fotografía, también impulsado por un viñetista maravilloso que era Germán Garmendia. Germán Garmendia me derribó todos los escrúpulos que yo tenía con el apego y con el respeto con los libros. Yo era sumamente cuidadoso con los libros, los agarraba, los leía con cuidado, no los doblaba. Yo veía a Germán que agarraba y necesitaba, por decirte, una foto de un conquistador, agarraba la enciclopedia británica, agarraba una cuchilla, le echaba tijera y lo pegaba en la página para componer. Y yo realmente estaba asombrado. La biblioteca de Germán estaba llena de huecos por todos lados. Pero también me enseñó algo, el fundamento de cómo suplir determinadas necesidades. Pero esas necesidades también construían ciertos errores. Yo nunca podría olvidar un día que la viuda de Raúl Asparren lo llamó para armarle de verdad un escándalo, porque un personaje famoso acá, que era capador de cochinos y chivos, llamado Marín Ferínfero, que lo cita, por cierto, su hermano Salvador en un famoso cuento, Germán, escribiendo sobre Marín Ferínfero, no se fijó mucho, recortó una fotografía y resulta que era el cuñado de Raúl Asparren, el que había puesto como capador de cochinos y chivos. Y eso le traía también sus inconvenientes. Bueno, lo cierto es que me acerco a la fotografía de verdad como un complemento del trabajo del diseño, me adentro también en la fotografía y lo primero que hago después de terminar bachillerato, antes que pensar en continuar mis estudios, el cual tenía un panorama bastante complejo, quería estudiar historia, quería estudiar derecho, tenía varias opciones, pero opté por casarme, me pareció mucho más encantador la novia de entonces que los derechos y las potestades que se me abrían por delante. Entonces comencé y desarrollé toda una familia, ¿ves? A partir de eso también comencé a librar esa búsqueda incesante que uno como creador y como individuo tiene. Yo me acerqué, esto me sirvió para un puente importantísimo, como fue una vuelta al origen. A partir de 1980, yo volví a un espacio que había sido de mi abuelo, Roberto Falcón Febres Cordero, y que había heredado por línea directa de mi mamá, que era una finca llamada El Cogollal y estaba absolutamente abandonada. Abandonada producto de la acción del enfrentamiento de la guerrilla con el ejército en los años 60, que despobló prácticamente todos esos campos. Los habitantes de la zona alta se movieron hacia los llanos, huyendo de las confrontaciones y de la desigualdad, de la desigualdad de la guerra. La guerra siempre es un elemento desigual, por cierto. Pero yo me acerqué y comencé a trabajar en el campo, me vinculé. Recuerdo que cuando llegué, esta es una zona bastante alta, 2000 y tanto de metros, tenía dificultad para ascender. Y al poco tiempo ya estaba absolutamente entrañado y hermanado con eso. Me hice agricultor, me hice caficultor. Duré alrededor de 20 años allí. Y aparte de haber desarrollado ese lugar, es hoy un caserío que habitan más de 200 personas. En ese momento con dificultad llegarían a 20 los habitantes. Pero me permitió una educación en el tema no de la formalidad, sino de la espiritualidad también. Y también el campo es algo prometido, es una conquista prometida, es una encomienda mayor para el hombre, para la sociedad, porque no se trata de doblegarlo,
sino de entregarte a él. Esa conjunción del hombre con la naturaleza me llevó también a adentrarme en mis lecturas, en mis estudios y además en la conciencia de que la literatura, la creación y la cultura en general son opciones muy válidas y pueden ser ejercidas dignamente como profesión. Yo creo que de allí también no solamente determiné mi oficio, que lo ejercí en buena parte de tiempo de agricultor, sino también de hombre de la cultura, porque a la par que trabajaba acá también, puesto que tenía una familia. Y trabajar aquí significó ahondar en todos esos vínculos. Comencé a producir revistas, ahondé también en la escritura, me adentré en el campo editorial. Creo que en este momento he sido coautor de algo así como unos 28, 30 títulos, ¿ve? Y autor directamente de 14 libros, algunos de poesía y otros efectivamente de fotografía. Pero dentro de todo eso, yo creo, en algún momento escribí un poema llamado Fotografía y Poesía. No había ni pensado someramente en crear la fototeca de Barquisimeto, ni tampoco en preservar fotografía bajo ningún punto de vista. Yo mismo me burlaba de mí también y de una visión cultural que existía sobre la preservación. Aquí Barquisimeto ha tenido una gran choquera con su memoria. No le ha dado el privilegio que obtiene en otras ciudades, en otras latitudes, preservar tu origen, tu destino, tu literatura, tus creadores, que deben guardar un espacio privilegiado. Y de ello me percaté a través de múltiples amigos y de entornos que comenzaban tímidamente, se adentraban al coleccionismo fotográfico y frente a mí desfilaban toda una serie de escenas y de personajes que me fueron cada día adentrando más en esa necesidad de preservar y de construir toda una memoria cultural de la ciudad. Un día, estando en Guárico, recuerdo, me pasa por delante un odontólogo con una colección. Hacemos la aclaratoria que es Guárico, una parroquia del municipio de Morán, no el estado Guárico, que también mucha gente lo confunde. Son zonas colindantes, pero sí, que se prestan a esa confusión. Lo cierto es que me pasa un odontólogo con una colección de fotos de una orquesta de jazz metida en una quebrada, y otros en un puente. Y digo, ¿qué es esto? Bueno, resulta que era la orquesta de jazz Simón Castejón, que por cierto, recientemente le dedicamos un homenaje, un tributo. Y era un gancho prácticamente lo que obtuve con eso. No tenía ni idea que años después iba a ser memorialista de todas esas expresiones fotográficas que, como efectivamente te digo, vienen a conformar no solamente el espíritu de Barquisimeto y del Estado Lara, sino que son parte importante de su identidad. De allí me fui ahondando también en eso, aparte de terminar mis estudios de bachillerato, allí comienzo también a vincularme con otros escenarios. Me vinculo a través de grandes amigos, realizadores de cine, con los cuales me infectaron, me inocularon ese gusto por el cine, no solamente por la difusión, sino por la creación cinematográfica, y vengo y me vinculo con la Universidad Central de Venezuela, con el núcleo de la región centro-occidental que funcionaba en ese momento en el antiguo manicomio, y comienzo estudios de educación allí, que años después concretaría. Pero lo más importante fue que mi compromiso realmente, y lo he percibido con claridad, es con la espiritualidad del espacio que vivo y con el entorno que me ha tocado crecer, vamos a decirte así, prácticamente. Bien, vamos a hacer otra pausa en esta conversación con Carlos Eduardo López, en breve con más de 60 minutos con José Luis Yepes. Para mí, Carlos Eduardo López es una persona que ha hecho contribuciones fundamentales a la ciudad de Barquisimeto. Primero, por su memoria prodigiosa, que recuerda datos en una forma muy precisa. Segundo, porque es amante de la historia y le da una interpretación
histórica a los hechos del pasado y a los hechos del presente. En tercer lugar, es un amante del arte, particularmente del arte de la fotografía, y tiene unas colecciones de fotografía de la ciudad que hacen un recuento de siglos, no solamente de una forma global, sino de una forma parcial por diferentes áreas, por ejemplo, orquestas de las ciudades, edificaciones típicas de la ciudad, momentos especiales. Yo pienso que el señor Carlos Eduardo López es un referente en este momento en la historia barquisimetana. Hablar de Carlos Eduardo López es prácticamente hablar de todo lo que es la fotografía en el estado Lara y en Venezuela, porque es uno de los fundadores de la fototeca. Creo que es una de las personas que más saben en fotografía. Tiene la colección más grande que hay, yo creo que en el centro occidente, de libros de fotografía. Y como yo le digo a él siempre, la fototeca es él y él es la fototeca, porque prácticamente él la fundó, él la creó y es el que la mantiene y el que la trabaja. Porque nosotros estamos, pero el motor de todo lo que se hace es Carlos Eduardo. Era muy buen amigo y también muy buen fotógrafo. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con Carlos Eduardo López, presidente de la Fundación Fototeca de Barquisimeto. Y así llegamos, Carlos, a la fototeca. ¿Cómo se crea? ¿Cómo surge la idea? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Con quiénes compartiste inicialmente? Y de esos objetivos iniciales a lo que ha venido desarrollándose, ¿qué nos puedes decir? Mira, José Luis, realmente eso fue una experiencia muy particular, porque en el año, ya finales del siglo pasado, yo me había percatado de la necesidad que existía de conformar un centro de acopio de toda la memoria fotográfica del Estado. Y lo digo porque observaba coleccionistas como Carmen Lobisoni, que era una ávida coleccionista de todo lo que le pasara y tenía una extraordinaria colección de fotografía que después se volvió sal y agua. Vi también el destino de esa colección maravillosa que don Raúl Asparren cedió al Consejo Municipal y terminó abandonada en espacio público. No cumplieron los fines que eran. Pero eso también me permitió para adentrarme en la importancia de la preservación de este género artístico, documental y lenguaje, como lo es la fotografía. Le propuse a dos cercanos amigos. Uno de ellos fue el cronista, mi gran amigo, el poeta Ramón Querales, que ya nosotros habíamos cultivado una gran amistad a través de la literatura, primero porque Querales fue el primero que publicó mis textos de mi autoría en un hermoso libro llamado Jóvenes Poetas de Lara y Yaracuy, que lo publicó Fundarte, y allí compiló mis primeros textos junto a los de un grupo de amigos del vecino estado y de acá. Y con Ramón, que ya en ese momento era cronista, le planteo también la necesidad, y él detecta que era importante esto. Junto también convido a Edilio González, y cada uno de ellos convidaron a otro grupo de personas. Yo realmente no tenía muy claro cómo iba a surgir y cómo iba a llevarse adelante un proyecto de este tipo, y duramos varios años, inclusive en el trámite legal, inclusive para registrarlo formalmente, porque aparte de los objetivos claramente definidos, teníamos una competencia. El fotógrafo es un ser muy complejo para cultivar la obra de otro. Es poco dado a eso, privilegia la propia. Y el grupo que inicialmente estuvo vinculado a la fototeca incluía varios fotógrafos, que al no ver desfilar la obra de ellos en ese escenario, fueron apartándose progresivamente. Porque realmente esto no se trataba de un lugar para la exaltación personal, sino para la recuperación también. O sea, no era un club de fotógrafos. No era un club de fotógrafos, allí hubo esa confusión. Entonces, inicialmente esto se fue activando, fueron entrando nuevas personas, fueron surgiendo generaciones de relevo, que fue muy importante, y también paulatinamente la fototeca comenzó también a agarrar un espacio de calle.
a divulgar la obra de muy diversos autores, a ir conformando una colección, a hacerse de equipos para ir procesando, digitalizando y preservando todo eso. Pero también me di cuenta de algo, que también eso era una empresa prácticamente heroica y muy compleja, porque no había interés ni del Estado ni de privado en privilegiar este tipo de organizaciones. Entonces eso nos obligó a ahondar en este tema, y además a lo largo del tiempo se ha probado. Nosotros fundamos la fototeca con una colección de 25 fotografías que representaban la pelea de un tigre con un toro, que habían sido tomadas por un fotógrafo Yepes, socio del señor del Salón Mixto, Anzola, sí, José Rafael Anzola. Este señor hizo las fotografías de, al parecer, la última pelea de animales, que posteriormente prohibiría el gobierno, la Junta de Gobierno presidida por Pérez Jiménez, prohibió estas peleas de animales, y bueno, compré un grupo de fotografías y con eso se comenzó la colección. Pero hoy en día la fototeca tiene casi 1 millón de originales, es decir, pasamos de esos 25 originales a casi 1 millón de originales, y aparte de eso tiene más de 1.300.000 copias digitales. Y todavía es un gravísimo problema la preservación de todo esto. No solamente ha sido una fototeca nómada, puesto que se fundó en el Museo de Barquisimeto, saltó al Centro de Historia, y ahorita estamos gracias a la bondad y al corazón de Bartolomé Finisola en Ascardio. Pero también allí en Ascardio hemos podido consolidar un espacio para la difusión cada día más depurado. Creo que sí. Una virtud podría notarle a la fototeca es que ha tenido una renovación, aun cuando ha padecido los males propios de todo el momento, de la contingencia y de la pandemia, puesto que nosotros somos, a fin de cuentas, sobrevivientes de la pandemia. Y esto también lo refleja la fotografía. Paradójicamente, la fotografía en Barquisimeto nació como un rezago de la pandemia. Nació el día que que el fotógrafo Jiménez llegó y montó una tarima aquí en la plaza llamada Macario Yepes luego, y realizó un daguerrotipo de la primera visita de la Divina Pastora. Es decir, la fotografía aquí está estrechamente vinculada a momentos históricos fundamentales, está vinculada a nuestras raíces, está vinculada a nuestros cultos, y también es una forma de narrar contemporáneamente a la ciudad y al entorno. Y del Carlos Eduardo López familiar, ¿qué nos puedes decir? Bueno, mira, yo soy padre feliz tuve de verdad, en mi familia, de mi matrimonio con María Eugenia Velasco, tuve 3 hijos. Tristemente, mi único hijo me fue arrebatado por una circunstancia de violencia, y mis 2 hijas, Ana María es la mayor, vive en Madrid, tiene una hija llamada Valentina, una niña bellísima, muy inteligente, le gusta el arte, le gusta todas las expresiones, también radicada en Madrid, y mi hija menor, puesto que Jacinto era el segundo, mi hija menor, Anaísa, es psicólogo de la Universidad de Yacambú, pero también dedicada, es una gran chef, una gran repostera. Es más, uno de sus libros fue editado nada más y nada menos que por Planeta, Recetas que no fallan. Anaísa, esta es ella, sí. Tiene una hija también llamada Clementina, que es un orgullo familiar, puesto que vengo a ser prácticamente un sobreviviente en medio de una familia inundada de mujeres. Soy de verdad, agradezco de verdad a la vida por haberme permitido conocer y haber tenido a mi hijo, por tener a mis hijas también, claro. Pero también soy... Que él estaba vinculado de alguna manera a tu oficio también, ¿no? Claro, como comunicador social. Claro, él estudió, se graduó en la Fermín Toro, y después fue docente en la Yacambú, y Jacinto, aparte de fotógrafo, era realizador audiovisual, y era también un ente de la fototeca, puesto que se vinculó junto con todo su grupo. Ellos nutrieron muchísimo en el año 2007, 2008,
toda la fototeca como organización. Y la fueron nutriendo después una gran generación de amigos de él que lo sucedieron, que a su muerte también brillaron, pero su muerte también marcó un antes y un después para ellos, porque ocasionó que buena parte de toda esa generación se fuera del país. De allí surge una nueva renovación de la fototeca que luego, producto de la diáspora y de la propia pandemia, también menguaría. Y ahorita está viviendo otro momento de realce al contar con la participación de una verdadera generación de relevo, de muy buen nivel, muy diversa, puesto que cuenta con diseñadores, con artistas, con licenciados en relaciones humanas, con un público muy diverso. La fototeca realmente no es una organización de fotógrafos, es una organización para la memoria fotográfica. Y si hay algo que de verdad me puedo enorgullecer, es que ha ido también calando en la espiritualidad a la que me refería, no solamente de la ciudad, sino del Estado. Así es. Carlos Eduardo, si te pregunto por una fotografía que en este momento te venga ya a la mente, ¿cuál sería? Bueno, mira, exactamente estaba leyendo un ensayo de un puertorriqueño maravilloso, Edgardo Rodríguez Juliá, que hablaba de la fotografía de Tina Modotti. Tina Modotti fue una gran fotógrafo italiana, pero él es uno de los estudiosos principales, de los teóricos principales de la fotografía. Para mí la fotografía, por ejemplo, decir Barquisimeto es decir los hermanos González, que fueron de verdad unos referentes del siglo XIX y comienzo del XX. Imagínate cómo se da Barquisimeto avanzar en la fotografía, que los hermanos González crearon la primera escuela de fotografía que se conoció en Venezuela en 1886. Y fue aquí en Barquisimeto. Bueno, el padre del fotoreporterismo en Venezuela, como lo es Enrique Abril, a quien por cierto estamos exhibiendo en este momento, venía de Libertad de Varena rumbo al centro del país cuando se topó con Barquisimeto y aquí aprendió fotografía. Barquisimeto es un imán, es un impulso, pero también es una ciudad de poderosísima fuerza espiritual que se la ha transmitido no solamente a sus propios habitantes, sino también a toda la comunidad que la rodea y a todo el universo creativo que gira alrededor de él. Carlos Eduardo, mirando a esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordado a Carlos Eduardo López? Mira, como una fotografía más, como una parte de todo ese recuerdo. Bien. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo López, quien es el presidente fundador de la Fundación Fototeca de Barquisimeto, con nosotros en 60 Minutos con José Luis Yepes, en la cámara y la producción de Carlos Guerra Brand. Les habló José Luis Yepes, será hasta una próxima oportunidad.